Mi nombre es María de las Mercedes. Tengo 64 años y hasta hace 3 meses yo todavía creía que la familia era sagrada. ¡Qué tontería la mía! ¿No es cierto? Pasé más de 30 años de mi vida organizando las vacaciones anuales de nuestra familia aquí en la costa de Veracruz, siempre en el mismo hotel en Veracruz Puerto, que se volvió nuestro segundo hogar. Era yo quien investigaba precios, negociaba descuentos, hacía las reservaciones y garantizaba que cada detalle estuviera perfecto para que mis hijos, nueras y nietos tuvieran momentos especiales juntos. Durante décadas, yo fui el corazón de esos viajes. Era yo quien se levantaba temprano para asegurar las mejores sillas en la playa, quien preparaba los lonches caseros que todos adoraban, quien medicaba a los niños cuando se enfermaban por el sol. ¿Cuántas veces dejé mi propia comodidad para que los nietos estuvieran más a gusto? ¿Cuántas veces dormí en el sofá del hotel para que una pareja joven tuviera más privacidad? Jamás, en todos esos años, imaginé que mis propios hijos, Carlos de 38 años y Roberto de 35, que crié con tanto amor después de quedar viuda a los 45, un día cancelarían mi reservación en el hotel para acomodar a la mejor amiga de Patricia, mi nuera más joven. Fue exactamente eso lo que pasó. 3 décadas organizando cada detalle de esas vacaciones, y ellos simplemente me desecharon como si fuera un mueble viejo, que ya no sirve para la decoración nueva de la casa. Por teléfono, cuando Carlos me comunicó la decisión ya tomada, porque fue así mismo, una comunicación, no una conversación. Me dijo con esa voz fría que yo no conocía: «Mamá, vamos a necesitar hacer unos ajustes en el hospedaje. Jessica, amiga de Patricia, está pasando por un divorcio muy difícil y necesita mucho este viaje. Usted se va a quedar en el sofá cama de la sala. Es solo esta vez. Solo esta vez». Como si 30 años de dedicación absoluta pudieran resumirse en solo esta vez. Como si a los 64 años, con artritis en las rodillas y hernia de disco, yo debiera estar agradecida por todavía ser incluida en las vacaciones que yo siempre organicé. Cuando traté de explicar sobre mis problemas de columna, cuando mencioné que una semana entera en un sofá-cama sería un sufrimiento real para mí, la respuesta de mi hijo fue aún peor. «Mamá, usted necesita ser más flexible. Jessica está muy frágil emocionalmente para cualquier incomodidad. Frágil emocionalmente. ¿Y yo? ¿Que crié 2 hijos sola después de que perdí a mi marido en un accidente de trabajo? ¿Que trabajé de sirvienta, de empleada doméstica, de cocinera en fiestas? ¿Que vendí tamales en la puerta de la escuela de ellos para garantizar que nunca les faltara nada? ¿Que ahorré peso por peso durante años para proporcionar esas vacaciones que tanto amaban? Yo no era frágil. Era solo desechable. Fue en ese momento, con el teléfono todavía en la mano y el corazón partido en 1000 pedazos, que me hice una promesa a mí misma. Una promesa que cambiaría todo. «Muy bien, mis hijos», pensé mientras las lágrimas corrían por mi cara. «Van a descubrir qué tipo de mujer están despreciando. A los 64 años me van a conocer de verdad». Y me conocieron. Para entender la gravedad de lo que mis hijos me hicieron, necesito contar cómo empezó todo. La tradición de las vacaciones anuales en familia nació en 1994, cuando Carlos tenía apenas 8 años y Roberto, 5. Mi esposo José había muerto 2 años antes en un accidente en la obra donde trabajaba, y me vi sola en el mundo con 2 niños pequeños y una pensión que apenas pagaba la renta de nuestro cuartito en Nezahualcóyotl. En esa época, yo trabajaba como sirvienta en la casa de doña Elena, una señora muy buena que vivía en Polanco. Fue ella quien me dio la idea. «María de las Mercedes», me dijo un día mientras yo planchaba. «Estos niños necesitan conocer el mar. Todo mexicano tiene derecho de ver el mar por lo menos una vez en la vida». Yo me reía porque me parecía imposible. ¿Con qué dinero? Pero doña Elena plantó una semilla en mi corazón. Empecé a ahorrar cada peso que sobraba. Guardaba monedas en un frasco de crema atrás de la estufa. Vendía tamales en la puerta de la escuela de los niños.
Hacía limpiezas extras los fines de semana. Cosía ropa para las vecinas hasta altas horas. Me llevó 2 años juntar dinero suficiente para 3 boletos de autobús hasta Veracruz y una noche en una pensión sencilla. Lo recuerdo como si fuera ayer. Salimos el sábado en la mañana en el autobús de las 6 horas, con una bolsa llena de tortas de jamón que había hecho y 2 termos de agua de Jamaica. Cuando mis hijos vieron el mar por primera vez, Carlos gritó: «¡Mamá! Es más grande que el lago de Xochimilco». Y Roberto, pequeñito, corrió directo al agua sin ningún miedo. En ese momento, viendo la alegría pura en los ojos de mis niños, supe que haría cualquier sacrificio para repetir esa felicidad todos los años. Y fue lo que hice. Durante los 15 años siguientes, mientras ellos crecían, transformé milagros en realidad. Cosía trajes de baño para ellos, porque comprar era un lujo que no podíamos darnos. Preparaba salsas, pollo asado y galletas caseras para no gastar en los restaurantes. Investigaba durante meses para encontrar los hoteles más baratos, siempre negociando descuento para pago de contado. Había años en que yo comía solo tortillas con frijoles en el desayuno, para que ellos pudieran tomar esos jugos de fruta caros que vendían en la playa. Había noches en que me quedaba despierta remendando guaraches rotos para que duraran una temporada más, pero ver a mis hijos felices, construyendo castillos de arena y corriendo por las olas, valía cada peso ahorrado y cada sacrificio hecho. Cuando Carlos cumplió 18 años y empezó a trabajar como mensajero, pensé que finalmente tendría ayuda para costear los viajes. Error mío. Él gastaba todo el sueldo en ropa de marca y salidas con los amigos. «Mamá, ahora soy adulto. Necesito cuidar mi apariencia», decía. Roberto siguió el mismo camino 3 años después. Pero yo continué, porque era tradición. Porque era el único momento del año en que teníamos calidad de vida. Porque, en el fondo, yo todavía soñaba con que un día ellos reconocerían todo lo que hacía por nuestra familia. Cuando se casaron, Carlos con Fernanda en 2008 y Roberto con Patricia en 2012, yo naturalmente asumí la responsabilidad de organizar las vacaciones para las nuevas familias. Las nueras al principio hasta elogiaban. «Doña María de las Mercedes, usted es increíble. Organiza todo con tanto cariño». Conforme pasaron los años y fueron llegando los nietos, Julia, de 12 años, Pedro, de 10, y la pequeña Ana Clara, de 6, las vacaciones se volvieron aún más complejas de organizar. Más cuartos, más necesidades, más detalles que cuidar. Pero yo adoraba cada momento. Era mi forma de demostrar amor. Lo que no me di cuenta fue que, en algún momento, mi dedicación dejó de ser vista como amor y pasó a ser vista como obligación. Como si yo fuera empleada de la familia, no la matriarca. Como si organizar vacaciones fuera mi función, no mi regalo. La primera señal de que algo estaba cambiando fue el año pasado, cuando Patricia empezó a sugerir alteraciones que beneficiaban solo a su núcleo familiar. Cuando mencioné que prefería cuartos en planta baja por mis rodillas, que ya se quejaban de las escaleras, ella respondió: «Ay, pero los cuartos de arriba tienen mejor vista, ¿no, tía?» Tía, no suegra. Tía, como si fuera pariente lejana, no la madre de su marido. Mis hijos se quedaban en silencio durante esas conversaciones. El silencio que, descubriría después, ya era la preparación para la traición que estaba por venir. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que mis propios hijos un día me tratarían como un estorbo, me habría reído en la cara de la persona. Después de todo, yo conocía ya a mis niños mejor que nadie. O por lo menos creía que los conocía. El cambio no pasó de un día para otro. Fue un proceso lento, como una herida que se va infectando poquito a poco, hasta que te das cuenta de que tienes gangrena. Las primeras señales empezaron cuando las nueras entraron definitivamente a la familia y empezaron a tener más influencia en las decisiones. Fernanda, mujer de Carlos, siempre fue más sutil. Tenía esa manera chilanga de clase media que hacía que mostrara que era superior a nuestro origen. Cuando descubrió que yo vivía en Neza, comentó: «Órale, tía,
¡Qué lejos! Debe ser difícil llegar a los lugares de aquí del centro. Como si fuera una pueblerina perdida en la ciudad grande. Pero fue Patricia, mujer de Roberto, quien realmente mostró las garras. Nacida y criada en La Condesa, hija de comerciante, nunca escondió que pensaba que nuestra familia era demasiado sencilla para su estándar. Ustedes tienen unas costumbres muy tradicionales, decía con esa sonrisa falsa que aprendí a odiar. Al principio yo trataba de conquistarlas. Cocinaba los platillos que más les gustaban cuando venían a comer el domingo. Cuidaba a los nietos con el mayor cariño para que ellas pudieran salir. Llevaba regalos cada vez que las visitaba. Quería tanto ser una suegra querida, saber que mis hijos habían escogido mujeres que me amaran también. ¡Qué ilusión! La primera vez que sentí el desprecio de verdad fue en una cena de Nochebuena, hace 3 años. Yo había hecho mi mejor esfuerzo en la mesa, preparado todos los platillos tradicionales de nuestra familia. Patricia llegó con un pastel caro comprado en una pastelería elegante y dijo, enfrente de todo mundo, traje un postre más sofisticado, ¿no? Para variar un poco de lo tradicional. Mis buñuelos, que mi mamá me enseñó a ti a hacer y que mis hijos adoraban desde pequeños, se volvieron demasiado tradicionales. Como si tradición fuera defecto. Como si la comida hecha con amor por mis manos fuera inferior al pastel comprado con dinero. Pero lo que más me dolió fue ver que mis hijos estuvieron de acuerdo. Carlos dijo, «Es cierto, mamá, podemos modernizar un poco las cenas, ¿no?» Roberto completó, «Patricia tiene razón, ya es hora de sofisticar». Sofisticar. Como si 30 años de cenas hechas con amor y sacrificio fueran cosa de gente atrasada. Fue a partir de esa Nochebuena que todo empezó a cambiar de verdad. En las reuniones familiares, mis opiniones pasaron a ser sugerencias de la abuela. Cuando hablaba sobre educación de los nietos, basada en décadas de experiencia criando a mis propios hijos sola, recibía esa mirada condescendiente. «Ay, pero ahora es diferente, ¿no, tía?» Fernanda desarrolló el hábito de corregir mi manera de hablar en frente de los demás. Si yo decía «aiga» en vez de «haya», ella repetía la frase correcta, como si estuviera educando a una niña. «Es haya, tía», siempre con ese tono de maestra regañando. Patricia era más directa en la crueldad. Cuando contaba alguna historia de mis tiempos de sirvienta, historias que me parecían divertidas o interesantes, ella suspiraba y decía, «Órale, qué vida tan sufrida tuvieron». No, como si la pobreza fuera contagiosa. Lo peor de todo era ver a mis nietos empezando a repetir las actitudes de las madres. Julia, que antes me buscaba para todo, empezó a poner los ojos en blanco cuando le ofrecía ayuda con la tarea. Pedro dejó de contarme los problemas en la escuela. La pequeña Ana Clara, que era mi compañerita, empezó a preferir quedarse con la abuela de mamá, la madre de Patricia, que vivía en un departamento elegante en la Roma Norte y podía comprar juguetes caros. Me estaban reemplazando. Lenta, sistemáticamente reemplazando por una versión más adecuada de abuela. Una abuela que no avergonzara a nadie con su origen humilde, que no contara historias de pobreza, que no ofreciera comida casera cuando había opciones más sofisticadas. Durante las vacaciones, esto se hacía aún más claro. Yo seguía organizando todo, pagando buena parte de los gastos, garantizando que todos tuvieran comodidad. Pero ahora las nueras hacían que mostraran que eran ellas quienes mejoraban el viaje. Traían vinos caros, reservaban restaurantes elegantes, sugerían paseos que yo no tenía conocimiento para organizar. Doña María de las Mercedes hace la parte básica. Oí a Patricia comentándole a Fernanda en uno de esos viajes. Pero nosotras le damos el toque especial, ¿no? La parte básica. 30 años de dedicación resumidos a parte básica. Mis hijos, que un día me llamaban con orgullo la mujer más fuerte del mundo, ahora me presentaban como nuestra mamá, pobrecita, que siempre se esforzó mucho. Pobrecita. Como si fuera un caso de caridad, no la mujer que los crió y los convirtió en los hombres que llegaron a ser. Me estaba volviendo invisible en la propia familia que construí. Presente físicamente,
pero irrelevante emocionalmente. Útil para tareas prácticas, dispensable para momentos importantes. Lo que no sabía era que esa invisibilidad estaba a punto de transformarse en algo mucho peor. Se estaban preparando para desecharme completamente. Y yo, tonta, todavía creía que la familia era sagrada. Yo no soy mujer de rendirme fácil. No crié 2 hijos sola siendo débil o rindiéndome a la primera dificultad. Entonces, cuando me di cuenta de que estaba perdiendo mi lugar en la familia, decidí luchar para reconquistar el amor y el respeto que un día tuve. Empecé a estudiar. Sí, a los 62 años, me inscribí en un curso de computación en la escuela municipal del barrio. Quería aprender a usar el WhatsApp bien, entender esas redes sociales en las que las nueras vivían metidas. Pensé que si lograba comunicarme en su lenguaje, tal vez me incluirían más en las conversaciones. ¡Qué ilusión! Cuando le mostré a Patricia las fotos que había aprendido a editar en el celular, se rió. ¡Ay, tía, qué tierno! Usted se está volviendo una abuela moderna. Ese tono condescendiente que usamos con niños que hacen algo bonito, pero irrelevante. Traté de vestirme de manera más actual también. Gasté parte de mi pensión en una ida al centro comercial con Fernanda, esperando que fuera un momento de acercamiento entre suegra y nuera. Me llevó a las tiendas más caras, escogió ropa que me parecía extraña en mi cuerpo y al final comentó: «Ahora usted está más presentable para salir con nosotras». Presentable. Como si antes fuera motivo de vergüenza. Empecé a frecuentar un salón de belleza cada 15 días, pintándome el cabello de un castaño oscuro, que escondía las canas que había aceptado con naturalidad. Me arreglé las uñas. Aprendí a ponerme un maquillaje básico, todo con la esperanza de que mis hijos volvieran a sentir orgullo de mí. Durante la planeación de las vacaciones del año pasado, me esforcé más que nunca. Investigué hoteles más sofisticados, con alberca y desayuno incluido. Encontré uno en Veracruz que parecía perfecto. Cuartos con aire acondicionado, vista al mar y precios que cabían en mi presupuesto si ahorraba durante algunos meses. «Mamá, qué padre. Usted está evolucionando en el gusto», dijo Carlos cuando le mostré las fotos del hotel. Evolucionando en el gusto. Como si mis 30 años de elecciones anteriores fueran resultado de falta de buen gusto, no de limitaciones económicas. Durante esas vacaciones, me dediqué aún más. Me levantaba a las 6 EOS para garantizar las mejores sillas en la playa. Preparaba jugos naturales y tortas sabrosas para los lonches. Organizaba juegos para los nietos. Cuidaba todos los detalles prácticos para que los adultos solo necesitaran relajarse. Pero me di cuenta de que mientras más me esforzaba, menos valoraban. Era como si mi dedicación fuera invisible, esperada, obvia. La abuela siempre encuentra la manera, decían los nietos cuando necesitaban algo. Déjalo que mamá lo resuelve, decían mis hijos cuando surgían imprevistos. Me había vuelto la empleada no pagada de la familia. Traté de hablar sobre esto con Roberto en una caminata en la playa. «Hijo, a veces siento que ustedes ya no valoran lo que hago por la familia», dije con cuidado, sin querer sonar como queja. Él suspiró como quien está cansado de oír tonterías. «Mamá, claro que valoramos, pero usted no necesita estar cobrando reconocimiento todo el tiempo. Lo que hacemos es natural. Es familia. Natural. Mis sacrificios eran naturales, pero las necesidades de los otros eran prioridad absoluta. Empecé a notar que en las fotos de las vacaciones yo raramente aparecía. Siempre era yo quien estaba tomando las fotos de los otros, organizando las poses, garantizando que todos quedaran bien en la imagen. Cuando aparecía en alguna foto, era medio de lado, como extra en la propia historia de mi familia. En las publicaciones de las redes sociales de las nueras, ellas agradecían por las vacaciones maravillosas en familia, pero jamás mencionaban quién había organizado todo. Era como si las vacaciones pasaran por arte de magia, o por mérito de ellas. Decidí entonces cambiar de estrategia. Si a ellas les gustaba la sofisticación, yo les daría sofisticación. Empecé a frecuentar el curso de cocina de la iglesia, aprendiendo recetas más elaboradas.
Reemplacé mis buñuelos tradicionales por postres franceses complicados. Cambié mis frijoles de la olla por risotos y pastas especiales. El resultado fue desastroso. La comida quedó sin alma, sin el amor que sazona cualquier receta. Y peor, nadie elogió el esfuerzo. Patricia comentó: «Quedó interesante, tía, pero yo prefería sus comidas sencillas. Tenían más personalidad». Estaba perdiendo mi identidad tratando de encajar en el molde que ellas querían, y aún así no lograba agradar. Fue entonces que pasó el episodio que debería haberme alertado sobre lo que estaba por venir. Durante la planeación de las vacaciones de este año, sugerí que podríamos probar un destino nuevo. ¿Qué tal Acapulco? O tal vez Puerto Vallarta. Fernanda y Patricia intercambiaron una mirada que yo conocía bien. Esa mirada de: «La vieja está hablando tonterías otra vez». «Tía», dijo Patricia con paciencia forzada, «ya tenemos tradición en Veracruz. ¿Para qué cambiar? Además, lugares así son muy caros para el presupuesto familiar». Presupuesto familiar. Como si yo no supiera que quien pagaba la mayor parte de los gastos era yo. Pero acepté. Como siempre acepté. Hice las reservaciones en el mismo hotel de siempre. Organicé todo hasta el mínimo detalle, como había hecho durante 3 décadas. Lo que no imaginaba era que esa sería la última vez que haría esto como la tonta de la familia. Porque 3 meses después me mostrarían exactamente lo que pensaban de mí. Y yo finalmente entendería que no importa cuánto amor des, cuánto te sacrifiques, cuánto cambies por alguien. Si las personas decidieron que no tienes valor, nada de lo que hagas será suficiente. Pero ellas todavía no sabían con quién se estaban metiendo. Lo que me quebró de verdad no fue solo que cancelaran mi reservación. Fue la forma como lo hicieron. Fue descubrir que habían planeado todo a mis espaldas, como si yo fuera una niña inconveniente que necesitaba ser manipulada. 3 meses antes del viaje, como siempre, hice las reservaciones. Esta vez, por primera vez en años, pedí específicamente un cuarto individual para mí. No porque no me gustara la compañía de la familia, sino porque a los 64 años, con mis problemas de columna y el sueño ligero que trajo la edad, necesitaba un espacio donde pudiera descansar adecuadamente. «Mamá, ¿estás segura? ¿Se va a quedar sola?», preguntó Carlos cuando le conté sobre la reservación. «Hijo, no es quedarme sola. Es tener mi rinconcito para descansar. Ustedes se quedan con los niños, hacen sus conversaciones de pareja. Yo estaré ahí cerquita, pero pudiendo dormir bien». Estuvo de acuerdo inmediatamente. Hasta pareció aliviarse de que no fuera a estorbar la privacidad de las parejas. 2 semanas después, durante una comida de domingo en mi casa, Patricia comentó casualmente: «Tía, ¿usted supo que Jessica, mi mejor amiga, está pasando por un divorcio muy difícil? El marido se fue de la casa de la nada, la dejó con 2 niños pequeños. La pobrecita está destruida». Sentí pena genuina por la muchacha. Conocía a Jessica de las fiestas de cumpleaños de los niños. Una muchacha simpática de unos 30 años. ¡Qué situación tan terrible! Si necesita algo, puede contar conmigo. Tengo experiencia con abandono de marido. ¡Qué bueno que usted entiende, tía! Jessica realmente necesita apoyo en este momento. En ese momento me pareció bonito el cariño de mi nuera por la amiga. ¡Qué inocente era yo! Una semana después, Patricia volvió al tema. «Tía, estaba pensando, ¿no habrá forma de que Jessica vaya con nosotros en nuestro viaje? Necesita mucho un descanso, y no tiene condiciones económicas ahora». Mi primer impulso fue solidario. «Claro, hija. Voy a ver si el hotel tiene algún cuarto libre. Si tiene, yo la ayudo con parte del costo». «¡Ay, qué maravilla! Usted es un ángel». Llamé al hotel el mismo día. No tenían cuartos libres, pero el dueño me sugirió una opción. «Doña María de las Mercedes, tengo una suite familiar que acomoda hasta 6 personas cómodamente. Tiene 2 recámaras matrimoniales y una sala con sofá-cama. Saldría casi el mismo precio que los cuartos separados». Cuando conté la novedad a la familia, todos parecieron animados. «Perfecto», dijo Fernanda. «Así nos quedamos todos juntitos, como una familia de verdad».
Lo que ellas no dijeron, pero yo descubriría después, era que ya habían decidido quién se quedaría en cada cuarto. Y yo, obviamente, no estaba incluida en los planes de cuarto. La bomba explotó un miércoles, exactamente una semana antes del viaje. Carlos me llamó a media tarde, con una voz que no reconocía. Formal, distante, como si estuviera hablando con una extraña. «Mamá, necesito platicarle sobre el hospedaje. Dime, hijo, ¿pasó algún problema?» «No es problema, es un ajuste. Jessica va a viajar con nosotros, y está muy frágil emocionalmente. No puede tener ninguna incomodidad. Entonces decidimos que ella se va a quedar en una de las recámaras matrimoniales sola, para tener privacidad. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Y yo me voy a quedar dónde?» Silencio. Un silencio largo que ya me daba la respuesta. «Mamá, usted se va a quedar en el sofá cama de la sala. Es bien cómodo, ya vimos fotos. Y es solo esta vez. Solo esta vez. Como si 30 años de dedicación absoluta pudieran borrarse con... ¿solo esta vez? Carlos, yo tengo problema en la columna. Tú lo sabes. Una semana entera en un sofá cama va a ser un sufrimiento para mí. Mamá, usted está exagerando. Es un sofá cama bueno, no es el suelo. Y Jessica está muy frágil. Necesita cuidados especiales. ¿Y yo? ¿No merezco cuidados? ¿No merezco comodidad? ¿Quién organizó estas vacaciones durante 30 años? Usted está siendo dramática. Es solo una semana. Y oiga, antes de que se queje más, ya platicamos con Roberto y está de acuerdo. Es la decisión de la familia. La decisión de la familia. Una decisión tomada sin mí, sobre mí, contra mí. ¿Ustedes platicaron con todo mundo? ¿Menos conmigo? Sabíamos que usted iba a hacer drama. Por eso tomamos la decisión entre los adultos de la familia. Adultos de la familia. Yo, a los 64 años, no era adulta de la familia. Era un problema que resolver. Colgué el teléfono y lloré. Lloré como no lloraba desde el día en que murió mi marido. Pero esta vez no era dolor de pérdida. Era dolor de humillación. Llamé a Roberto esperando encontrar apoyo, o por lo menos una explicación más humana. Error mío. Mamá, ¿Carlos ya no platicó con usted? La decisión está tomada. Usted está exagerando como siempre. ¿Como siempre? ¿Cuándo exageré antes? Usted siempre fue dramática, mamá. Hace tempestades en vasos de agua. Es un sofá-cama, no una banca del parque. Mis propios hijos viéndome como dramática por querer dignidad básica. Traté de platicar con las nueras. Fernanda fue diplomáticamente cruel. Tía, entienda la situación de Jessica. El divorcio es muy traumático. Usted ya pasó por eso. Debe saber cómo es. Patricia fue directa. Tía, usted debería estar agradecida por todavía ser incluida en las vacaciones. Muchas personas de su edad ni eso tienen. Agradecida por dormir en el sofá de la sala después de 30 años organizando y pagando las vacaciones de la familia. Fue en ese momento que algo murió dentro de mí. No fue el amor por mis hijos. Ese, desafortunadamente, nunca muere. Fue la ilusión de que yo les importaba. Fue la esperanza de que mis sacrificios significaban algo. Fue la creencia de que la familia era sagrada. Esa noche, mirando el techo de mi cuartito en Neza, tomé una decisión que cambiaría todo. Si querían tratarme como desechable, iban a descubrir lo que significa vivir sin mí. Y lo descubrieron. Lo que mis hijos nunca supieron es que durante todos esos años de sacrificio, yo no fui solo la mamá pobrecita que se esforzaba mucho. Fui mucho más lista de lo que imaginaban. Cuando quedé viuda a los 45 años, con 2 hijos pequeños y una pensión que apenas pagaba la renta, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Además de trabajar como sirvienta para sobrevivir, empecé a estudiar. No formalmente. No tenía tiempo ni dinero para eso, pero estudié como pude. Doña Elena, mi patrona de Polanco, tenía una biblioteca enorme que ni usaba. Con su permiso, empecé a llevar libros a casa. Libros sobre economía doméstica, sobre inversiones sencillas, sobre cómo guardar dinero. María de las Mercedes me dijo un día: «Tú eres la persona más determinada que conozco».
Si fuera tú, aprendería todo sobre dinero. Y fue lo que hice. Aprendí que cada peso ahorrado podía volverse 2 si se invertía bien. Descubrí sobre el ahorro, sobre CETES, sobre cómo hacer que el dinero trabajara para mí. Empecé pequeño, guardando monedas, invirtiendo 5 pesos al mes, pero nunca paré. Durante los 15 años que trabajé como sirvienta, yo no gastaba solo en las necesidades básicas y las vacaciones de la familia. Aplicaba religiosamente el 20% de todo lo que ganaba. A veces eran solo 10 pesos al mes, a veces 20, pero era constante, siempre. Cuando Carlos empezó a trabajar y conseguí un empleo mejor como cocinera en la escuela municipal, aumenté las inversiones. Cuando Roberto también empezó a trabajar y salí de las casas de familia para trabajar en la cocina de un hospital pequeño, ahorré aún más. Mis hijos veían solo a la mamá que ahorraba para las vacaciones, que cosía ropa para ellos, que hacía milagros con poco dinero. Nunca supieron que mientras yo remendaba sus huaraches, estaba construyendo un patrimonio pequeño, pero sólido. Durante mis 35 años de trabajo, aún ganando poco, logré comprar a plazos el departamento donde vivíamos en Neza. Era pequeño, sencillo, pero era nuestro. Cuando me jubilé a los 60 años, el departamento estaba pagado y tenía una pequeña reserva invertida que me daba un ingreso extra mensual. Pero el secreto de verdad, lo que ni yo misma sabía que sería tan valioso, estaba en mi relación con doña Elena. Ella no tuvo hijos y con el paso de los años me consideraba casi de la familia. Cuando murió, a los 78 años, hace 2 años, dejó en el testamento una sorpresa que cambió mi vida completamente. Una herencia. No era una fortuna, pero era mucho más dinero del que jamás había visto en la vida. Doña Elena me dejó el equivalente a 10 años de mi pensión, junto con una carta que decía: «Para María de las Mercedes», que me enseñó que la dignidad no tiene precio y que el trabajo honesto vale más que cualquier título. Usa este dinero para vivir con la dignidad que siempre demostraste, pero que no siempre pudiste darte. Lloré por horas cuando el abogado me entregó esa carta. Por 2 años guardé este secreto. No porque tuviera vergüenza de la herencia. Doña Elena mereció cada peso que ganó y tenía derecho de dar su dinero a quien quisiera. Lo guardé porque quería observar cómo me trataría mi familia cuando pensara que no tenía nada más que la pensión. Y qué prueba tan reveladora fue esa. Mientras ellos me veían como la abuela jubilada que vive con poco, yo estaba invirtiendo la herencia y estudiando inversiones por Internet. Sí, yo que aprendí a usar computadora a los 62 años, estaba investigando sobre fondos de inversión, CETES y acciones. Durante esos 2 años, mi reserva creció considerablemente. No soy rica, lejos de eso, pero tengo lo suficiente para vivir con dignidad los próximos 20 años, sin depender de nadie. Tengo suficiente para viajar, para comprar ropa buena, para comer en restaurantes decentes, para tener los cuidados médicos que necesito. Tengo suficiente para nunca más aceptar migajas de quien sea. La ironía es deliciosa. Mientras ellos me trataban como si fuera una carga financiera, yo tenía más dinero invertido que los 2 hijos juntos. Mientras ellos ahorraban en mi hospedaje para gastar con la amiga de la nuera, yo podía pagar una suite presidencial sin comprometer mi presupuesto. Pero había otra cosa que no sabían, algo aún más valioso que dinero: mi conocimiento sobre cada detalle de sus vidas. Durante 30 años organizando vacaciones familiares, me volví la central de información de la familia. Sabía los cumpleaños, las fechas importantes, los gustos de cada uno, los problemas de relación, las dificultades económicas que enfrentaban. Era yo quien llamaba para preguntar cómo iba el trabajo, quien recordaba preguntar sobre el examen de Julia, sobre el noviecito de Pedro. Era el centro emocional de la familia, la persona que hacía que la familia se sintiera familia. Y estaban a punto de descubrir qué pasa cuando ese centro se quita de la ecuación. Después de esa conversación humillante sobre el sofá-cama, pasé 3 días planeando mi respuesta. No sería un escándalo.
No sería drama. Sería algo mucho más efectivo. Sería la demostración práctica de mi valor. El viernes, llamé al hotel y cancelé completamente nuestra reservación de la suite familiar. El dueño se preocupó. Doña María de las Mercedes, ¿pasó algo? Usted siempre viene aquí con la familia. Don Antonio, no va a haber viaje en familia este año. Pero quiero hacer una nueva reservación. Solo para mí. Quiero la suite más lujosa que tengan disponible esa semana. ¿La suite presidencial? Pero doña María, es bien cara. Sé exactamente el precio, don Antonio. Y puedo pagar de contado, con descuento. Hice la reservación y pagué el mismo día. Después llamé a Carlos. Hijo, sobre las vacaciones. Ya no voy a viajar con ustedes. ¿Cómo que no, mamá? Exactamente eso. Cancelen la reservación de la suite. Ya no voy. Ustedes se pueden organizar como quieran. Pero, mamá, ya arreglamos todo. Ustedes arreglaron todo sin consultarme. Ahora me estoy organizando sin consultarlos. Es justo, ¿no? Se quedó sin respuesta. Y, hijo, una cosa más. No se preocupen por mí. Voy a estar en Veracruz la misma semana que ustedes. Solo que no voy a estar con ustedes. Y colgué. Era hora de que descubrieran quién realmente era María de las Mercedes. Después de 40 años siendo subestimada, había aprendido algo valioso. La mejor venganza no es la que lastima, es la que enseña. Y estaba a punto de dar la mayor lección de la vida a mis hijos. Durante los días siguientes a mi anuncio de que no viajaría más con ellos, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue Roberto, tratando de ser conciliador. Mamá, vamos a platicar bien. Usted está dolida, lo entendemos, pero no necesita ser tan radical. Radical. Defender mi dignidad se había vuelto radicalismo. Hijo, no estoy dolida. Estoy siendo práctica. Ustedes dejaron claro que soy un problema logístico. Decidí facilitar la vida de todos. No es eso, mamá. Roberto, tú mismo dijiste que soy dramática y hago tempestades en vasos de agua. Entonces ahora pueden tener las vacaciones en paz, sin ningún drama. Se quedó sin argumentos. Era difícil contraargumentar cuando usaba sus propias palabras. Después fue el turno de las nueras tratando de arreglar la situación. Fernanda me llamó con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Tía, ¿qué tontería es esa? Toda la familia la está esperando en las vacaciones. Fernanda, ya no se tienen que preocupar por mí. Pueden enfocarse en la pobrecita de Jessica, que está tan frágil. Tía, usted está exagerando. Estoy siendo realista. Durante 30 años organicé estas vacaciones. Este año decidí organizar una solo para mí. Patricia fue más directa, como siempre. Tía, ¿usted está haciendo drama por una cama? ¿En serio? Patricia, querida, no es drama, es autonomía. Cosa que ustedes siempre me dijeron que debería tener más. Se quedaron desconcertadas porque no estaba reaccionando con coraje o pena. Estaba tranquila, decidida, y usando su propia retórica en su contra. Pero lo mejor todavía estaba por venir. El sábado siguiente, durante nuestra tradicional comida en familia en mi casa, decidí implementar la segunda fase de mi plan. Preparé una de mis mejores comidas. Picadillo de carne con quelites, arroz suelto, frijoles de la olla como solo yo sabía hacerlos, tortillas hechas a mano y flan de vainilla de postre. Durante toda la comida, actué normalmente. Platiqué sobre los nietos, pregunté sobre el trabajo de cada uno. Fui la abuela cariñosa de siempre. Pero cuando llegó la hora del postre, hice mi anuncio. Gente, quiero compartir una novedad con ustedes. Esta es nuestra última comida de domingo aquí en casa. El silencio fue inmediato. ¿Cómo que, abuela?, preguntó Julia, la primera en reaccionar. Es que la abuela decidió hacer algunos cambios en la vida. Mi querida, a partir de ahora, las comidas de domingo van a ser cada quien en su casa. Carlos se atragantó con el flan. Mamá, ¿qué historia es esa? Hijo, es sencillo. Ustedes están grandes. Tienen sus familias, sus vidas. Ya no necesitan que la vieja organice comidas de domingo. Pero es tradición, protestó Roberto. Exacto, era tradición.
como las vacaciones en familia. Pero las tradiciones cambian, ¿no? Ustedes mismos me enseñaron eso. Patricia trató de argumentar. Tía, pero los niños adoran venir aquí. Y van a seguir pudiendo venir. Solo que ahora por su cuenta, cuando quieran, no porque la abuela organizó. Así aprenderán a valorar la visita. Implementé entonces la tercera fase. Retiré mi disponibilidad para cuidar niños. Cuando Fernanda me llamó el martes para preguntarme si podía quedarme con Ana Clara mientras iba al doctor, mi respuesta fue educada, pero firme. Fernanda, ya no voy a poder. Tengo otros compromisos. ¿Qué compromisos, tía? Mis compromisos personales. Me inscribí en aeróbicos acuáticos. Estoy tomando un curso de manualidades. Empecé a frecuentar un grupo de la tercera edad. Estoy muy ocupada. Era verdad. Realmente me había inscrito en todas esas actividades. Estaba redescubriendo el placer de hacer cosas para mí, de tener una agenda propia que no girara en torno a las necesidades de otros. La cuarta fase fue la más sutil, pero tal vez la más efectiva. Dejé de ser la central de información de la familia. Cuando Roberto me llamó preguntando cuándo era el cumpleaños de la hija de Carlos, respondí: no sé, hijo. Pregúntale a tu hermano. Pero, mamá, usted siempre recuerda esas cosas. Roberto, ustedes siempre dijeron que me meto mucho en la vida de ustedes. Estoy respetando la privacidad de cada familia. Dejé de llamar para saber cómo iba el trabajo, cómo fueron los exámenes de los niños, si alguien estaba enfermo. Dejé de ser el enlace emocional que mantenía a todos conectados. Y la familia empezó a desmoronarse. Sin mí organizando los encuentros, raramente se veían. Sin mi cuidado con fechas importantes, empezaron a olvidar cumpleaños unos de otros. Sin mi mediación, pequeños conflictos que yo siempre resolvía discretamente, empezaron a volverse peleas. Julia se quejó con el papá de que la tía Patricia había olvidado su cumpleaños. Pedro peleó con la prima Ana Clara porque nadie organizó el fútbol de domingo que yo siempre coordinaba. Los propios hermanos empezaron a estar raros porque ya no tenían mi casa como punto de encuentro neutral. Mientras tanto, yo estaba descubriendo una nueva versión de mí misma. En los aeróbicos acuáticos, conocí otras mujeres de mi edad que tenían historias similares. Mujeres que habían dedicado la vida a la familia y estaban redescubriendo su propia identidad. María de las Mercedes, dijo Conceição, una nueva amiga de 67 años. Estás brillando. Pareces otra persona. Y estaba. Me estaba sintiendo viva de una manera que no sentía en años. Faltaban 2 semanas para las vacaciones cuando mi plan llegó a su clímax. Publiqué una foto en las redes sociales. Sí, yo que ahora sabía usar Instagram. De mí en el salón, con cabello y uñas arregladas, usando un vestido nuevo que había comprado. El pie de foto decía: a los 64 años, descubriendo que la vida puede ser aún más bonita cuando una deja de vivir para otros y empieza a vivir para sí misma. Vida nueva. Mi turno. La reacción fue inmediata. Decenas de likes y comentarios de amigas de los aeróbicos, del curso de manualidades, hasta de antiguas compañeras de trabajo. Mujeres que entendían exactamente lo que representaba esa foto. Pero el comentario que más me emocionó fue de una desconocida. ¡Qué inspiración! También tengo 64 años y necesitaba esta motivación. Gracias por mostrar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Era eso. No solo estaba reconquistando mi dignidad, me estaba volviendo ejemplo para otras mujeres que también merecían más. La venganza estaba funcionando perfectamente. Y lo mejor todavía estaba por venir. La primera semana sin las comidas de domingo fue reveladora. Carlos me llamó el jueves con la voz de quien estaba perdido. «Mamá, Julia está preguntando si no va tú a ver comida en casa de la abuela el domingo». «Hijo, ya le expliqué. Ya no va a haber comidas organizadas por la abuela. Pero ustedes se pueden reunir en la casa de quien quiera. Es que nadie se organizó para eso. ¿Y por qué tengo que organizar yo? Ustedes son adultos». Hubo un silencio vergonzoso. Por 30 años, se habían acostumbrado tanto a mi organización que ya ni sabían cómo funcionar en familia sin mí.
El domingo recibí varios mensajes de los nietos. «Abuela, ¿dónde está la comida? Abuela, ¿qué vamos a hacer hoy? Abuela, ¿por qué no organizaste nada?». Respondí a cada uno con cariño, pero firmeza. «Mis amores, la abuela está aprendiendo a cuidar su vida. Ustedes pueden pedirles a los papás que organicen una comida». Supe después, a través de Julia, que me contó inocentemente, que nadie se organizó. Cada familia se quedó en su casa. Los primos no se vieron. Y los niños pasaron el domingo aburridos porque sus papás no tenían ni idea de cómo crear la magia de los domingos que yo siempre proporcionaba. Pero el golpe realmente certero vino cuando Patricia tuvo que viajar por trabajo la semana siguiente. Me llamó un lunes, con esa voz de quien contaba con mi disponibilidad. «Tía, necesito un favorzón. Tengo que viajar a Guadalajara el miércoles. Regreso el viernes. ¿Usted puede quedarse con Pedro?». «No puedo, Patricia». «¿Cómo que no puede? Usted siempre puede...». Siempre podía. Ahora tengo mis compromisos. El miércoles tengo aeróbicos en la mañana y curso de manualidades en la tarde. El jueves, cita en el doctor y reunión del grupo de la tercera edad. «Pero tía, es urgente. Es trabajo. ¿Y mis compromisos no son importantes?». «Patricia, ustedes pasaron años diciéndome que no tenía vida propia. Ahora tengo. Y ya no voy a cancelar mi agenda para resolver problemas de última hora de ustedes». Colgó molesta. Después supe que tuvo que pagar una niñera muy cara para quedarse con Pedro, porque Roberto tenía juntas importantes y no podía faltar al trabajo. Roberto me llamó al día siguiente, claramente presionado por la esposa. «Mamá, ¿usted no podía haber ayudado a Patricia? Fueron solo 2 días. Hijo, fuiste tú mismo quien dijo que soy dramática y que necesito tener más vida propia. Estoy siguiendo tus consejos, pero no dijimos que abandonara a la familia. Roberto, yo no abandoné a nadie. Ustedes decidieron que yo no era prioridad. Ahora estoy aprendiendo a también no hacer de ustedes mi única prioridad». Era fascinante ver cómo reaccionaban cuando sus propias palabras se usaban en su contra. El tercer golpe vino a través de Fernanda. Estaba organizando el cumpleaños de 5 años de Ana Clara y, como siempre, contaba conmigo para ayudar con la organización y principalmente con la comida. «Tía, para el cumpleaños de Ana Clara, ¿usted puede hacer esas botanas que a todo mundo le encantan? ¿Y el pastel de chocolate de su receta especial? Fernanda, no voy a poder ayudar con la fiesta». «¿Cómo que no va a poder? Pero es cumpleaños de su nieta. Y voy a estar ahí como invitada, pero no como organizadora o cocinera. Pueden contratar un servicio de banquetes». «Tía, pero sale muy caro contratar servicio». «Fernanda, durante todos estos años ustedes ahorraron dinero porque yo proporcionaba mano de obra gratuita. Ahora van a tener que pagar por el servicio que siempre tuvieron gratis». La fiesta sucedió, pero fue un desastre. El servicio que contrataron por ser más barato era de pésima calidad. Los niños se quejaron de la comida. Los adultos se sintieron incómodos y la propia Ana Clara preguntó: «¿Dónde están las botanas de la abuela?». Durante la fiesta me mantuve como invitada. Llegué bien arreglada, con un regalo lindo para mi nieta. Platiqué con los otros invitados. Tomé fotos, pero no puse las manos en la masa para nada. Cuando alguien me preguntaba sobre algún detalle de la organización, decía: «No sé, no estoy organizando esta vez. Pregúntenle a Fernanda». Después supe que varias personas comentaron que la fiesta estaba rara, que faltaba el toque especial que las celebraciones de nuestra familia siempre tenían. El toque especial era yo. Siempre fui yo. Pero el golpe que más los sacudió fue cuando Carlos trató de organizar una carne asada para el Día del Padre. Me llamó una semana antes. «Mamá, vamos a hacer una carne asada aquí en casa el Día del Padre. ¿Usted puede traer esa salsa suya y hacer un postre?». «Carlos, voy a estar ocupada el Día del Padre». «¿Ocupada con qué?». «El grupo de la tercera edad organizó un paseo a Xochimilco. Ya pagué y todo». No era mentira. Realmente me había inscrito en el paseo, motivada por el descubrimiento de que podía vivir experiencias nuevas a los 64 años. «Pero mamá, es Día del Padre».
Usted siempre se queda con nosotros. Hijo, ustedes tienen sus esposas para organizar el Día del Padre. Yo tengo mi vida que vivir. La carne asada pasó sin mí, pero fue un fracaso completo. Sin mi organización, cada uno llevó una cosa diferente. Sobró de un platillo y faltó de otro. Los niños se aburrieron porque nadie pensó en actividades para ellos. Los hombres se quedaron en el asador. Las mujeres se quedaron en la cocina tratando de improvisar acompañamientos. Y la convivencia se volvió un estrés. Mientras tanto, yo estaba en Xochimilco, respirando aire fresco, conociendo lugares nuevos, riéndome con nuevas amigas que me valoraban exactamente como era. Publiqué fotos del viaje con el pie de foto, descubriendo que el mundo es mucho más grande cuando una deja de vivir solo en función de la familia. Vida nueva. Los likes llegaron a montones, incluyendo de parientes lejanos que comentaron: «Qué bueno verte disfrutando la vida, María. Y te mereces toda la felicidad del mundo». Pero lo que más me emocionó fue un mensaje privado de Conceicao, mi amiga de los aeróbicos. «María, me inspiraste». También les dije que no a mi familia para que explotaran mi buena voluntad. «Gracias por mostrarme que podemos empezar de nuevo». Estaba descubriendo que mi liberación estaba inspirando a otras mujeres a también valorarse. Las vacaciones se acercaban y sabía que sería la prueba final. El momento en que finalmente entenderían quién realmente era María de las Mercedes. En la semana de las vacaciones, mi casa se volvió un campo de batalla. No una batalla de gritos y discusiones. Eso sería darles el drama que siempre dijeron que yo hacía. Fue una batalla silenciosa, elegante, devastadora. Empezó el lunes, cuando Carlos apareció en mi puerta sin avisar. Yo estaba arreglando mi maleta. Una maleta nueva, bonita, que había comprado especialmente para mi viaje sola, cuando entró a la sala. «Mamá, necesitamos platicar en serio». «Dime, hijo». Seguí doblando mi ropa nueva con calma. Esta historia de ir sola a Veracruz es una locura. Toda la familia está preocupada. ¿Preocupada por qué, Carlos? Por usted gastando dinero a lo tonto, viajando sola, haciendo... esto. Gesticuló vagamente hacia mi maleta. ¿Esto qué? Esta independencia exagerada. Solté la blusa que estaba doblando y lo miré. Carlos, explícame una cosa. Cuando ustedes cancelaron mi reservación para acomodar a la amiga de tu cuñada, ¿eso no fue independencia exagerada? Mamá, ya explicamos. No, no explicaron. Ustedes comunicaron una decisión tomada. Ahora yo les estoy comunicando la mía. Pero es diferente. ¿Por qué es diferente? Se quedó sin respuesta por algunos segundos. Porque usted es nuestra mamá. Exacto. Soy tu mamá, no tu empleada, no tu niñera gratuita, no la organizadora oficial de la familia. Soy una mujer de 64 años que crió 2 hijos con amor y dedicación, y que ahora quiere vivir para sí misma. Usted está siendo egoísta. Esa palabra me pegó como una cachetada. Egoísta. Después de 40 años de sacrificios, yo era egoísta por querer dignidad. Carlos, hablé muy despacio. Siéntate ahí que te voy a contar una historia. Se sentó, renuente. Cuando tenías 8 años y Roberto 5, vieron el mar por primera vez. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. ¿Sabes cuánto ahorré para proporcionar ese viaje? 2 años, Carlos. 2 años vendiendo tamales, haciendo limpiezas extra, cosiendo para afuera. ¿Sabes que durante esos 2 años no me compré ni una sola ropa? Se quedó callado. ¿Sabes cuántas veces, durante todos estos años, dejé de ir al doctor porque el dinero de la consulta era el dinero del paseo de ustedes? ¿Cuántas veces comí solo tortillas con sal en el desayuno para que ustedes pudieran tomar jugos en la playa? Mamá, no terminé. ¿Sabes por qué tu primera novia terminó contigo a los 16 años? Me miró sorprendido. ¿Por qué? Porque pensó que no valorabas las cosas. Me lo contó Carlos. Dijo que te quejabas de la ropa que te cosía, que te daba pena llevar lonche casero a la escuela. Una muchacha de 16 años se dio cuenta de que no valorabas los sacrificios de tu mamá. Bajó los ojos. Ahora explícame, mi hijo. ¿Quién es egoísta aquí? ¿La mamá que se sacrificó durante 40 años
¿O los hijos que creen que tienen derecho eterno a los sacrificios de ella? En ese momento Roberto llegó con Patricia. Entraron sin tocar, como siempre hacían. «Tía, ¿qué locura es esa de viajar sola?» Patricia fue directo al grano. «Usted puede tener algún problema de salud. Se puede perder. Patricia, querida, cuando tenías 25 años y te estabas separando de tu primer marido, ¿quién te acogió por 3 meses en su casa?» Se quedó desconcertada. «Usted, pero... ¿Y cuando necesitaste dinero prestado para abrir tu tiendita, quién te prestó sin cobrar intereses y sin plazo?» «Usted. Pero eso es diferente». «¿Es diferente por qué? ¿Porque en ese momento yo era útil?» Roberto trató de intervenir. «Mamá, no es eso. Roberto», miré a mi hijo menor. «¿Te acuerdas cuando tu primera esposa te engañó?» Se puso pálido. Patricia no sabía esa historia. «Mamá, no necesitas hablar de eso. Lloraste en mi regazo por horas. Yo te consolé. Te ayudé a superarlo. Cuando conociste a Patricia, yo incentivé la relación porque vi que te hacía bien. Y ahora esa misma persona me dice loca por querer tener autonomía». Decidí entonces mostrar mis cartas. Fui al ropero y saqué mi carpeta de documentos. Ya que están tan preocupados por mi dinero, les voy a mostrar algo. Abrí la carpeta y saqué el estado de cuenta de mis inversiones. «Carlos, tú que trabajas en ventas, ¿sabes leer números, no?» Le mostré el papel. Sus ojos se abrieron como platos. «Mamá, ¿qué dinero es ese?» «Es mi herencia de doña Elena, más las inversiones que hice durante todos estos años. Mientras ustedes creían que vivía solo de la pensión, estaba construyendo mi independencia financiera». Patricia estiró el cuello para ver el papel. «Órale, tía, es mucho dinero. Es dinero suficiente para vivir con dignidad los próximos 20 años. Es dinero para viajar, cuidarme, comprar lo que quiera, sin depender de la buena voluntad de nadie». El silencio en la sala era ensordecedor. «Y hay otra cosa que no saben», continué. «Durante todos estos años organizando vacaciones familiares, siempre pagué por lo menos el 60% de los gastos. Hotel, restaurantes, paseos. ¿Ustedes creen que vivían como reyes en esos viajes con su dinero?» Carlos estaba blanco. «Mamá, no sabía». «No sabían porque nunca preguntaron. Asumieron que las vacaciones eran baratas porque yo investigaba precios. Nunca se cuestionaron sobre quién realmente pagaba la cuenta». Saqué otro papel de la carpeta. «Este año, la suite presidencial que reservé para mí cuesta el doble de lo que ustedes van a gastar en la suite familiar. Y voy a pagar de contado, sin comprometer mi presupuesto». Patricia trató un último argumento. «Pero tía, ¿y los niños? Van a extrañar a usted. Los niños van a aprender a valorar la presencia de la abuela. Porque hasta ahora yo era garantizada, siempre disponible, siempre organizando todo. Ahora van a descubrir que la abuela es una persona especial que escoge estar presente, no una empleada de la familia». Me levanté y cerré la carpeta. «Y hay otra cosa que van a descubrir en estas vacaciones. Van a descubrir cuánto trabajo da organizar un viaje en familia. Cuántos detalles cuidaba yo que ustedes ni se imaginaban. Cuántos problemas resolvía antes de que ustedes supieran que existían. Miré a cada uno de ellos. Durante 40 años me disminuí para que ustedes brillaran. Me sacrifiqué para que ustedes tuvieran comodidad. Acepté migajas de cariño a cambio de mucho amor. Pero, ¿saben qué descubrí a los 64 años? Que cuando una deja de aceptar migajas, las personas descubren que en realidad necesitan ofrecer el banquete». Me dirigí a la puerta y la abrí. «Ahora, con permiso, necesito terminar de arreglar mi maleta. Mañana temprano me voy a Veracruz, sola, por elección propia, para la mejor semana de vacaciones que voy a tener en años». Salieron en silencio, cabizbajos, cargando el peso de la verdad que finalmente había sido dicha. Esa noche, acostada en mi cama, mirando la maleta lista y los vestidos nuevos colgados en el ropero, sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí pensando en lo que estaba por venir, no recordando lo que había pasado. La guerra estaba ganada. Ahora era hora de la victoria.
En la mañana del martes, mientras finalizaba los últimos preparativos para mi viaje de sueños, el teléfono no paraba de sonar. No contesté. Por 40 años, había estado disponible 24 horas al día para resolver problemas familiares. Hoy, tenía compromisos más importantes. Conmigo misma. A las 9 en punto, el chofer de aplicación que había contratado estaba en mi puerta. Sí, contraté un chofer particular para llevarme hasta Veracruz. Ya no iba a depender de aventones con hijos que me trataban como equipaje extra. «Buenos días, doña María de las Mercedes», dijo el chofer, un señor simpático de unos 50 años. «¿Lista para las vacaciones?» «Más que lista, don Joaquín. Estoy realizada». Durante el camino, comentó, «Usted se ve radiante. ¿Cuántos años de casada?» «Soy viuda desde hace casi 20 años. Estoy viajando sola, por elección propia». «¡Qué maravilla!» Mi mamá también empezó a viajar sola después de los 60. Dijo que fueron los mejores años de su vida. Llegamos al hotel a las 11. La suite presidencial me dejó sin palabras. Vista panorámica del mar, jacuzzi, terraza privada, servicio a cuarto las 24 horas. Era el lujo que jamás me había permitido disfrutar. Doña María de las Mercedes. Don Antonio, el propietario, me recibió con una sonrisa enorme. ¡Qué alegría tenerla aquí! Y qué cambio, ¿eh? Siempre venía con toda la familia. Don Antonio, después de 30 años organizando vacaciones para otros, decidí organizar una solo para mí. E hizo muy bien. Usted se merece toda la comodidad del mundo. Apenas me había instalado cuando recibí la primera llamada de emergencia. Era Fernanda, claramente desesperada. «Tía, usted necesita ayudarnos. Estamos aquí en la suite y hay problemas con todo». «¿Qué tipo de problemas, Fernanda?» «La regadera del baño principal no calienta. El aire acondicionado de un cuarto no funciona. Y no hay toallas suficientes para todo mundo. Durante 30 años, yo llegaba siempre un día antes que la familia para verificar esas cosas y resolver los problemas anticipadamente. Ellos ni sabían que eso pasaba». «¿Y ya hablaron con la recepción del hotel donde están hospedados?» «Hablamos, pero dijeron que solo van a poder resolver mañana». «Qué situación tan fea, Fernanda. Espero que puedan resolverlo». «Pero tía, ¿usted no puede hablar? Conoce a toda la gente de aquí. Tiene amistad con los dueños de los hoteles». «Fernanda, conozco a la gente del hotel donde estoy hospedada. Ustedes están en otro lugar. Pero usted siempre encontraba la manera. Siempre encontré cuando era responsable de la organización. Este año ustedes se organizaron solos, ¿se acuerdan?» Colgué y fui a disfrutar mi suite maravillosa. 2 horas después, fue el turno de Roberto. «Mamá, Jessica está teniendo una crisis de ansiedad. No para de llorar y dice que se quiere regresar a México. Qué lástima, hijo. El divorcio es muy difícil. ¿Usted no puede venir aquí a platicar con ella?» Siempre le tuvo cariño. «Roberto, estoy en mi suite, disfrutando mis vacaciones. Ustedes organícense». «Pero mamá, la situación está tensa aquí. Los niños están incómodos con el llanto. Patricia está estresada». «¿Y cuál es exactamente mi papel en esa situación, hijo?» Silencio. «Roberto, ustedes cancelaron mi reservación para acomodar a esa persona. Ahora cuídenla». Al final de la tarde, mientras tomaba una margarita en la terraza de mi suite viendo el atardecer, recibí una llamada de Carlos que ya rayaba en la desesperación. «Mamá, necesitamos salir a cenar, pero no encontramos ningún restaurante que tenga mesa para 7 personas sin reservación. Durante todos esos años, yo investigaba restaurantes, hacía reservaciones, organizaba los horarios. Ellos ni sabían que los restaurantes de playa necesitan reservación anticipada. Carlos, pueden intentar en los restaurantes del centro de la ciudad. Generalmente son más flexibles. Pero, mamá, usted siempre conocía los mejores lugares. Conozco los restaurantes donde pretendo cenar esta semana. Ustedes van a tener que descubrir los suyos. ¿No puede dar por lo menos algunas recomendaciones? Hijo, ustedes siempre dijeron que mis gustos son demasiado sencillos para su estándar. Ahora pueden descubrir los sofisticados solos. Mientras ellos se las arreglaban con sus dificultades, yo cené en el restaurante más elegante del malecón.
salmón a la parrilla, vino blanco helado, postre de chocolate belga. Sola, pero absolutamente realizada. El segundo día trajo problemas aún mayores. Jessica realmente había decidido regresarse a México, dejando a todo mundo apenado. Los niños estaban aburridos porque nadie había planeado actividades para ellos. Pedro se cortó el pie con una concha porque nadie había verificado las condiciones de la playa antes de dejarlo jugar. «Tía, Pedro se lastimó el pie y estamos en el centro de salud». Patricia llamó llorando. «¿Usted sabe dónde queda la farmacia de guardia?» «No sé, Patricia. Nunca necesité buscar farmacia de urgencia aquí porque siempre traía un botiquín completo de casa». «¿Usted no trajo el botiquín?» «Sí, traje. Para mí. Ustedes no planearon traer el suyo». Al tercer día la situación se había vuelto insostenible. No lograban ni organizar un simple paseo en lancha porque no sabían cómo investigar precios, cómo negociar, cómo verificar la seriedad de las empresas. Julia me llamó y por primera vez oí a mi nieta hablando con resentimiento. «Abuela, ¿por qué usted no está aquí? Las vacaciones están horribles. Nadie sabe hacer las cosas como usted las hacía». Mi corazón se apretó, pero mantuve la firmeza. «Mi querida, la abuela está teniendo las mejores vacaciones de su vida. Y ustedes van a aprender a organizarse solos. Pero abuela, papá y mamá solo pelean. Nadie quiere organizar nada. Y todo mundo se la pasa en el celular todo el día». Era exactamente eso. Sin mí como centro organizador y emocional, no sabían cómo funcionar como familia. Al cuarto día, pasó lo que estaba esperando. La rendición total. La llamada llegó el jueves, a las 8:00 de la mañana. Estaba en la terraza de mi suite, desayunando mientras admiraba el mar, cuando sonó el teléfono. Era Carlos, pero su voz estaba completamente diferente. Humilde, quebrada, desesperada. «Mamá, ¿usted puede platicar?» «Claro, hijo. Dime». «Mamá, nosotros nos equivocamos. Nos equivocamos mucho». Me quedé en silencio, esperando. Estas vacaciones han sido una pesadilla. No podemos hacer nada bien sin usted. Los niños están infelices, los adultos están estresados. Nadie está disfrutando nada. Qué lástima, Carlos. Mamá, ¿usted puede considerar venir a comer con nosotros hoy? Por favor. Carlos, no creo que sea buena idea. Por favor, mamá. Necesitamos platicar bien. Pedir perdón bien. Pensé por algunos segundos. ¿Dónde quieren comer? Donde usted escoja. Usted conoce los lugares buenos. Escogí el restaurante más caro y sofisticado de Veracruz. No por maldad, sino porque era hora de que entendieran el estándar de trato que merecía. Llegué al restaurante usando mi mejor vestido nuevo, cabello impecable, uñas arregladas, autoestima por las nubes. Cuando la familia me vio, el silencio fue general. Estaba irreconocible. No la mamá pobrecita que se esforzaba mucho, sino una mujer elegante, segura, radiante. «Órale, abuela, qué bonita se ve». Julia fue la primera en hablar. «Gracias, mi querida. Cuando una se cuida bien, se ve más bonita». Durante la comida, fue doloroso y satisfactorio al mismo tiempo verlos tratando de funcionar como familia. Los niños peleaban porque no había nadie mediando los conflictos. Los adultos no lograban mantener una conversación fluyendo, porque yo siempre había sido quien hacía las preguntas correctas, quien conectaba a las personas, quien creaba el ambiente acogedor. Fue Patricia quien empezó la disculpa, sorprendentemente. «Tía, quiero pedirle perdón. No teníamos idea de cuánto trabajo hacía usted por esta familia». «Patricia, sí sabían. Escogieron no valorar». «Es cierto», Roberto admitió. «Mamá, siempre pensamos que era su obligación cuidar todo, como si fuera natural». «¿Por qué pensaban eso, Roberto?» Porque usted siempre lo hizo, desde que éramos niños. ¿Y nunca se preguntaron si me gustaría ser cuidada también, en vez de siempre cuidar?» El silencio fue la respuesta. Fernanda trató de explicar. «Tía, es que usted siempre parecía que le gustaba organizar todo». «Fernanda,
Me gustaba demostrar amor, pero demostrar amor no significa renunciar a la propia dignidad. Carlos respiró hondo. Mamá, queremos que usted regrese. Regrese a organizar las comidas de domingo. Regrese a cuidar las vacaciones familiares. Regrese a ser nuestra mamá. Lo miré con calma. Carlos, nunca dejé de ser tu mamá. Dejé de ser tu empleada. ¿Cómo? Las mamás aman, orientan, apoyan, se preocupan. Las empleadas ejecutan tareas sin cuestionamiento. Aceptan órdenes. No tienen derecho a dignidad. Ustedes me convirtieron en empleada. La pequeña Ana Clara, que había estado callada hasta entonces, dijo con su voz de niña. Abuela, extraño las comidas en su casa. Mi corazón se derritió. Yo también las extraño, mi amor. Pero la abuela necesitaba enseñar una lección importante a los adultos. ¿Qué lección? Que todas las personas merecen respeto y cariño, incluidas las abuelitas. Fue entonces que Julia, con su sabiduría de 12 años, dijo algo que caló hondo. Abuela, cuando usted no estaba organizando todo, descubrimos que no sabíamos ni platicar bien unos con otros. Es como si usted fuera el pegamento de la familia. Exacto, Julia. Pero pegamento no es persona. Pegamento es objeto. Y yo soy una persona. Roberto intentó un último argumento. Mamá, pero la familia necesita a Siri a usted. Roberto, una familia que funciona solo cuando una persona se sacrifica no es familia sana. Es dependencia. Expliqué entonces mi nueva filosofía de vida. Ustedes son adultos. Tienen que aprender a funcionar como familia sin depender de una sola persona para crear armonía, organizar todo y resolver todos los problemas. Yo puedo participar, puedo colaborar, puedo estar presente, pero como miembro respetado de la familia, no como empleada. Patricia preguntó, medio temerosa. ¿Y cómo sería eso en la práctica? Sencillo. Si quieren comidas de domingo, organicen turnos. Una semana en casa de uno, otra en casa de otro. Yo participo cuando quiera y pueda, como invitada especial. Si quieren vacaciones en familia, cada pareja investiga opciones y presenta. Dividimos gastos de manera justa. Cada uno cuida de sus propios hijos y problemas. Carlos preguntó, ¿y si estamos de acuerdo con eso? ¿Usted regresaría a participar más? Carlos, yo nunca me fui. Ustedes me corrieron cuando decidieron que no merecía comodidad básica en un viaje que yo misma organizo desde hace 30 años. Respiré hondo antes de continuar. Pero puedo considerar participar más. Sí, con algunas condiciones. ¿Cuáles? Primera, disculpa formal de cada uno de ustedes, reconociendo que me trataron mal. Segunda, cambio real de actitud, no promesas vacías. Tercera, respeto a mis decisiones y límites. Cuarta, reconocimiento público, enfrente de toda la familia, de mi valor. Estuvieron de acuerdo inmediatamente, claramente desesperados por recuperar la armonía familiar que solo yo lograba proporcionar, pero yo no tenía prisa. Había descubierto que ser valorada era mucho mejor que ser necesaria, y que el respeto no se mendiga, se conquista. Voy a pensar en su petición, dije al levantarme. Ahora necesito regresar a mi suite. Tengo un masaje programado a las 3. Salí del restaurante dejando a una familia finalmente consciente de lo que habían perdido. Y consciente de lo que tendrían que hacer para reconquistarme. En el último día de las vacaciones, pasó algo que jamás imaginé que vería. A las 10 de la mañana, toda la familia apareció en la recepción de mi hotel. No para buscarme, no para convencerme de nada. Para hacer algo que cambiaría todo para siempre. Carlos pidió hablar con don Antonio, el propietario, y con todo el personal del hotel. Enfrente de empleados y otros huéspedes, hizo un discurso que me emocionó hasta las lágrimas. Gente, quiero presentarles a la mujer más importante de nuestras vidas, mi mamá, María de las Mercedes. Y nosotros, como hijos ingratos, casi perdemos este tesoro por pura ignorancia. Roberto completó. Nuestra mamá nos enseñó que familia no es lugar donde una persona se sacrifica por todos, sino donde todos se cuidan unos a otros con respeto y cariño. Los niños me entregaron una tarjeta que ellos mismos habían hecho, con la frase:
para la mejor abuela del mundo, que nos enseñó que ella también merece ser cuidada. Pero la sorpresa mayor vino de Patricia. «Tía, quiero pedirle disculpas públicas por todas las veces que la traté como si fuera obligación suya cuidarnos. Durante 30 años, organizó nuestras vacaciones aquí con tanto amor que transformó simples viajes en memorias sagradas de nuestra familia. Usted es la matriarca de esta familia y merece toda nuestra reverencia». Fernanda agregó: «Tía, aprendí esta semana que organizar una familia es un don que no todo mundo tiene. Y usted tiene ese don como nadie». Don Antonio, emocionado, dijo: «Doña María de las Mercedes, en 30 años recibiéndola aquí, siempre supe que la familia giraba en torno a usted. Qué bueno que ellos también lo descubrieron. En ese momento, mirando a mi familia finalmente viéndome de verdad, supe que había ganado. No había humillado a nadie. No había destruido relaciones. Había enseñado. Había educado a personas adultas sobre respeto, reciprocidad y reconocimiento. Acepté volver a participar activamente en la familia, pero ahora en bases completamente diferentes. Como matriarca respetada, no como empleada explotada. Como persona cuyas opiniones importan, cuyos límites se respetan, cuya dignidad es sagrada. Las comidas de domingo regresaron, pero ahora rotativas entre las casas. Las vacaciones familiares regresaron, pero ahora con planeación compartida y gastos divididos justamente. Mi disponibilidad para cuidar a los nietos regresó, pero ahora como favor especial, no como obligación. Y más importante, descubrí que nunca es tarde para enseñar respeto, incluso a hijos adultos, que el amor verdadero a veces necesita límites firmes, que ser amada es mucho mejor que ser necesaria. Hoy, a los 64 años, tengo una vida plena. Sigo siendo abuela, mamá y matriarca, pero también soy María de las Mercedes, mujer independiente, respetada y valorada. Mantengo mi agenda propia, mis pasatiempos, mi autonomía financiera y emocional, para todas las mujeres que, como yo, se perdieron cuidando a otros. Nunca es tarde para reencontrarse. Nunca es tarde para exigir el respeto que siempre merecieron. Nunca es tarde para descubrir que son mucho más valiosas de lo que jamás supieron. La dignidad no se mendiga, se conquista. Y a los 64 años, finalmente conquisté la mía.